Hola a todos, bienvenidos a una clase de métodos y diseños de investigación. Este será el primer vídeo de la asignatura de métodos de segundo de pedagogía. En esta asignatura, en el fondo, lo que vamos a hacer es una continuidad de lo que estudiasteis en estadística de primero. De hecho, es como avanzar en el tema 12, 13 y 14 que visteis resumidos en estadística de primero. Aquí lo veremos más avanzado y lo miraremos desde todos sus aspectos. Los primeros temas son solo de teoría, hasta creo el tema 3 incluido son solo de teoría. Pero a partir del tema 4 empezaremos a mirar contraste de hipótesis como lo que terminasteis, continuando más bien con lo que terminasteis de hacer en estadística de primero. Bueno, es fundamental que aprendamos más bien recordemos todo lo que vimos en el año pasado y a partir de ello aprendamos cosas nuevas y aprendamos todo el contraste de hipótesis, pero no debemos olvidarnos de la teoría. Así vamos a empezar con el tema 1, el tema de la ciencia y el método científico, que será el primer tema. Es un tema que realmente cae mucho, bastante, en la parte teórica. El modelo de examen va a ser prácticamente idéntico al de estadística de primero. Habrá unas preguntas de teoría y unas preguntas de práctica por medio de un problema, pero siempre van a ser tipo test. De este tema, lo más importante son los paradigmas. Son tan importantes que he hecho un documento de 2 hojas aparte donde lo explico pormenorizadamente. Y ojo al dato, al menos 2 o 3 preguntas del examen se van a centrar en estos paradigmas. O sea, que si sabéis que un punto o punto y medio de la asignatura depende de estas 2 hojas, estudiaroslas, ¿vale? Porque así un puntito y medio tendréis extra. Venga, vamos a empezar. Este tema de lo que habla es del método científico y de la utilidad que tienen las ciencias y se verá desarrollado en el tema siguiente, que será exclusivamente de los procesos del método científico. En este momento, en este tema, lo que busca es demostrar por qué las ciencias sociales pueden llegar a ser una ciencia. Así habla de la discusión que hubo hace mucho tiempo sobre el poder considerar a todas las ciencias sociales, y en especial a la educación, como una ciencia más o simplemente era algo de segunda. Muchos investigadores consideraban que como no podíamos llegar a la verdad absoluta porque los seres humanos tienen el libre albedrío y son cambiantes, no es lo mismo, no puedo asegurar que cierto método va a servir para todo el mundo. Solo puedo asegurar en grupos concretos, no se puede hacer generalizaciones. ¿Vale? Como no se pueden realizar estas generalizaciones, muchos investigadores a las ciencias sociales no las consideran como una ciencia propiamente dicha. Y de ahí hubo una gran discusión que intentó solventar personas como Mario Banch, que fue un gran defensor de las ciencias sociales y así, para ello, dijo, primero vamos a tener que definir qué es una ciencia, porque no podemos decir que las ciencias sociales no son una ciencia si no sabemos específicamente qué es una ciencia. Y así, Banch consideró, Banch y otros autores, tras muchas discusiones también, por esto no os penséis, al principio se pensaba que algo era científico, algo era una ciencia, cuando buscaba una finalidad concreta que es la verdad. Y se llegaba a esta verdad, se llegaba al objetivo de la verdad. Pero claro, llegaron los físicos teóricos y dijeron de eso nada, monada, porque ellos son una ciencia, pero no se puede demostrar todos sus conocimientos. Nadie ha podido demostrar todavía el Big Bang, nadie ha podido demostrar el Big Bang, pero nadie dice que la física teórica no es una ciencia. Nadie ha podido demostrar, ni creo que se pueda demostrar, aunque sea muy interesante, la teoría de cuerdas de Kaplan,
Kaku, pero sí, se llama Kaku, aquí lo inventó, un nombre monísimo. Pero es una ciencia. O la teoría de la relatividad de Einstein, bueno, esa está más asimilada, ¿vale? Pero oye, la verdad absoluta no se ha podido demostrar en estas ciencias, en esta ciencia física teórica, pero nadie duda que la física teórica es una ciencia. Entonces, esa idea descartada y buscaron otra forma de definir a la ciencia. Así empezaron a pensar cómo podemos definir algo como una ciencia, y dijeron, bueno, a lo mejor algo es científico por el proceso con el cual buscamos el objetivo. El proceso, así, y esa es la teoría que defendió Banch, el proceso a partir del cual se logra el conocimiento es el que nos permite asegurar que algo es científico o no es científico. Así, podemos considerar que la educación y las ciencias sociales pueden llegar a ser una ciencia porque pueden utilizar el método científico de manera adecuada. Por supuesto, hubo muchas discusiones y no todo el mundo estaba de acuerdo. Pero bueno, según la teoría de Banch, sí que las ciencias sociales van a ser una ciencia. Van a ser una ciencia porque utilizaron un método sistemático y controlado. Así, hay que tener en cuenta una serie de ideas que avanzó Banch en la consideración de las ciencias sociales y la educación como una ciencia. Así, hablaba de que hay que distinguir a los seres humanos del resto de animales. ¿Por qué? Porque decía que los seres humanos hacen una cosa que el resto de animales no hacen, que es el empoderamiento del mundo. Intentan transformar todo el mundo para poderlo adaptar a sus necesidades. Con el tiempo y estudios como los de James Goodall, creo que se llamaba así, bueno, y otras biólogas y zoólogas, demostraron que sí que hay ciertos animales que transforman el entorno en su beneficio. De ahí los castores, los gorilas, chimpancés, que incluso utilizan instrumentos para conseguir su propio beneficio. Instrumentos que son una pajita, cositas pequeñicas, entiéndase, pero utilizan instrumentos. Ante esto, Mario Banch consideró que la diferencia fundamental está en que el ser humano lo hace de manera intencional, sabiendo que lo que quiere es empoderarse del mundo, hacer suyo el mundo y transformarlo para su bienestar. También considera que el conocimiento humano es un proceso que nunca se acaba. El ser humano siempre va a tener que seguir abordando nuevas ideas y poder demostrar nuevas cosas. La ciencia es infinita. Al razonamiento nunca vamos a llegar al máximo de los conocimientos. También nos habla de la ciencia como una actividad, un conjunto de pasos, un proceso que tiene que tener toda una serie de características que se verán en el tema siguiente, en el tema 2. Y así habla de dos tipos de ciencia, ¿vale? La ciencia, que es una ciencia en sí misma, la ciencia que es ciencia por el proceso que se hace, que es una ciencia que no busca cambiar el mundo, que es una ciencia que busca la verdad y solo por ello ya tiene un valor. Mientras que hay otras ciencias que que estas sí que buscan transformar el mundo, buscan mejorar, y a estas se les llamará tecnología. La educación, por lo tanto, será parte de este segundo tipo de ciencias, que es la tecnología, mientras que a lo mejor las matemáticas o la física teórica sería del primer tipo de ciencias. Nos hablan de la educación como objeto del conocimiento y nos hablan de que en este caso hay diferentes tipos de ciencias. Las ciencias naturales, que buscan conocer lo que está afuera, el entorno, y las ciencias naturales, que buscan de manera más interior, buscan la experiencia interior y por lo tanto son más subjetivas. Ese será el principal problema que tiene la educación. Tiene también esta problemática, ¿vale? Pero
si trabajamos de manera sistemática y rigurosa, seguirá siendo una ciencia. Bueno, aquí habrá personas que estarán más de acuerdo y menos de acuerdo con las teorías de que la educación es una ciencia. Incluso habrá personas que sí que la consideran una ciencia, pero sus ideas son un poco diferentes a la de la mayoría de la gente. Así habla, por ejemplo, de Miguel y de Hoyle. Para de Miguel, considera la conveniencia de que la investigación no represente una realidad aparte de la vida diaria, que la investigación tiene que ser algo que sirva al día a día. Hasta aquí estamos totalmente de acuerdo. Y debe haber una conexión entre teoría y práctica. Esta idea es totalmente aceptable según mi punto de vista, pero la de Hoyle ya no, porque habla de dos tipos de investigadores, el restringido y el amplio. Para él, el restringido es un buen profesor, buen comunicador, que entiende a los alumnos y los alumnos le entiende a él, que intenta formarse y aprender y que evalúa de manera justa. Para mí eso es un profesor chapó. Pero Hoyle decía que ese era restringido, que un buen profesor era un profesor, un educador amplio, donde aunque no tenga tantas capacidades, pero que siempre busca ampliar y autodesarrollar su ámbito de conocimiento, su ámbito profesional por medio de teorías nuevas, análisis sistemáticos y comprobación de sus teorías nuevas. Aunque no sea tan buen profesor. A mí eso no estoy de acuerdo, pero es lo que decía aquí. Bueno, continuaremos con las teorías sobre los paradigmas. ¿Qué podemos considerar como un paradigma? Un paradigma es un conjunto de ideas que me sirve para desarrollar los conocimientos científicos sobre un ámbito del saber concreto. Eso es un paradigma, o sea, un modelo a partir del cual yo puedo seguir creando conocimientos. Os voy a poner un ejemplo de paradigmas para que lo entendáis. En pedagogía del desarrollo de primero hablabais del paradigma racionalista innatista, paradigma asociacionista y paradigma constructivista. Eran paradigmas porque a partir de estas ideas básicas se me permitía desarrollar todo un conjunto de conocimientos sobre el desarrollo humano. Pues eso es un paradigma. Lo que pasa que de manera mini, porque trata un tema mini, ¿vale? Nosotros tenemos que trabajar de los grandes paradigmas del conocimiento. Así, Kuhn, por ejemplo, decía que las ciencias solo pueden tener un único paradigma, que es el paradigma positivista, el paradigma de las ciencias matemáticas, de las ciencias por excelencia. ¿Vale? Si no utilizamos ese paradigma, significa que estamos un poco, o si utilizamos otros paradigmas, para él eso significa que estamos un poco retrasados, que nos falta crecer. Y esas serían las ciencias preparadigmáticas. Ciencias que tienen más de un paradigma, como son la educación, y por lo tanto no están tan evolucionadas como deberían. Para Schulman esto no lo considera como algo negativo, sino que es algo totalmente natural, que no todo tiene que haber una guía única y demás, que puede haber diferentes formas de verlo. En principio tendríamos que hablar de tres paradigmas. Dos de ellos son los paradigmas por excelencia y otro es un paradigma que se metió ahí como con cuña a partir de 1950. Es el paradigma crítico y abrió la caja de Pandora porque después de la aparición de ese nuevo paradigma, todos son paradigmas, se inventan cientos de paradigmas nuevos como el paradigma ecológico, el paradigma feminista, el paradigma no sé qué, el paradigma no sé cuánto. Bueno, paradigmas en sí mismo, paradigmas de manera general, podríamos hablar de dos, el cualitativo y el cuantitativo, que pregunta muchísimo en los exámenes. El paradigma
cualitativo es un paradigma que lo que busca es la comprensión del mundo. A ellos utilizaron el término Verstehen en alemán, bueno, no tengo ni idea si lo he pronunciado bien, ¿vale? Pero Verstehen o Verstehen o Verstehen en alemán, que significa comprender, porque el paradigma cualitativo lo que busca por excelencia es comprender el mundo en que se encuentra. Así, este paradigma cualitativo es un instrumento ideal para conocer todo aquello del ámbito humano. También hay que entender que con este paradigma cualitativo se utilizarán unos instrumentos concretos, no se utilizará cualquier tipo de instrumento. De las técnicas e instrumentos de recogida de la información que veíais en la asignatura del primer trimestre, en esa asignatura hablabais de muchos instrumentos. Unos de ellos serán útiles para el paradigma cualitativo y otros para el próximo que vamos a ver, que es el cuantitativo. El paradigma cualitativo utilizará así el análisis de documentos y la observación. De hecho, la observación es el instrumento clave para este paradigma, este modelo de ideas. La observación tiene sus partes buenas y sus partes negativas, y esas partes negativas afectarán también a este paradigma, que es la subjetividad. Está demasiado dependiente del observador, de la posible parcialidad e influencia que éste pueda poner, pero a cambio de esto tiene también sus ventajas, que nos permite dar diferentes perspectivas a una misma realidad y por lo tanto podemos sacar diferentes ideas. De hecho, este modelo se utiliza para crear ideas, para sacar teorías, hipótesis nuevas, que a lo mejor podríamos intentar probar con el siguiente paradigma que veamos. Es un paradigma de descubrimiento que busca explorar y mirar de manera holística la realidad. El problema que tiene es que no permite inferir los datos, no es de cálculos, no se realizan cálculos en él, lo único que busca es comprender e inducir teorías a partir de las ideas que puedo observar. O sea que no hay ningún cálculo y por lo tanto no puedo inferir resultados de muestras a poblaciones. Esto me obliga a que yo, cuando trabajo con este paradigma, no puedo trabajar con una muestra que extraiga de la población. Jamás podremos trabajar con muestras. Tendremos que trabajar solo con poblaciones. Esto nos obliga a que sea tratemos temas más concretos, más centrados, porque tenemos que trabajar con grupos de gente más reducidos, a diferencia de otros. Sin embargo, el otro paradigma que vamos a trabajar por excelencia, el paradigma cuantitativo positivista, que es el paradigma que se utiliza en las ciencias físicas, matemáticas y demás, es un paradigma distinto, en tanto que lo que busca es demostrar relaciones causa-efecto. Busca no comprender la realidad y observarlo, sino sacar teorías y demostrar relaciones causa-efecto entre las variables. No es inductivo, es deductivo. A partir de la información que se recoge se deducirán, se sacarán por medio de cálculos matemáticos ciertas ideas y por lo tanto no tiene subjetividad, ¿vale? O por lo menos poquitica si la tiene. Se basa todo en cálculos, es controlado y por lo tanto se pueden inferir resultados de la muestra y la población. Esto nos permitirá trabajar con ideas más globales, ideas más generales. Es un buen método para poder extraer conclusiones, ¿vale? Y hacer generalizaciones, cosa que nos llega a pensar que puede que no sean excluyentes estos dos paradigmas, que unos se utilicen en un momento y los otros en otros momentos para lograr el conocimiento. Eso es una idea que se tiene que empezar a abordar. El último paradigma es el paradigma crítico. Este paradigma crítico es
es muy parecido al paradigma cualitativo. Lo único que cambia es la finalidad. La finalidad de este paradigma es cambiar el mundo, ¿vale? Hay que entender que el paradigma cualitativo o naturalista, que es otro nombre que se le podía dar, ¿vale? El paradigma cualitativo naturalista busca comprender la realidad, pero este crítico busca transformar la realidad. Surgió en los años 50, cuando empezó a haber una revolución en la sociedad del bienestar, empezó a crearse y surgió en mayo del 68. En este mayo del 68 se encumbraron teorías nuevas que daban hincapié a las ciencias sociales y apareció esta teoría crítica porque en ese mayo del 68 se buscaba transformar la realidad. Así nos permitieron que aparecieran nuevas teorías en educación como la escuela nueva, que ha revolucionado toda la educación. Gracias a él tenemos la educación en equidad, ¿vale? La educación individualizada. Bueno, hay un investigador como es Guba que hizo una clasificación de los paradigmas centrándose en 3 puntos: el ontológico, el epistemológico y el metodológico. Para Guba entiende ontología como el estudio del ser y dice que los 2 paradigmas, el cuantitativo positivista y el cualitativo naturalista, trabajan estos paradigmas, trabaja la ciencia desde distintas perspectivas de esta idea ontológica del conocimiento, del estudio del ser. Así, el cuantitativo positivista es realista, busca la realidad tal cual. Sin embargo, el cualitativo es relativista, que todo es relativo, ¿vale? El relativismo cualitativo, que considera que la realidad, al ser construida por la sociedad, va a ir cambiando, es relativa dependiendo de los grupos. Según el segundo encuadre, el segundo tipo de clasificación, el epistemológico, podemos también diferenciar al cuantitativo, el paradigma o modelo cuantitativo, del paradigma cualitativo. Así, considera el cuantitativo como objetivo y el cualitativo como subjetivo, porque la epistemología habla de lo que se estudia, ¿vale? En el modelo cuantitativo positivista se estudia la realidad tal cual, pero en el cualitativo es subjetivo porque estudia el punto de vista del investigador. Por último, también nos tocaría por la metodología clasificar a los 2 paradigmas. El cuantitativo es intervencionista porque manipula la realidad. Sin embargo, el cualitativo es hermenéutico porque busca comprender, a partir de la discusión y del diálogo, busca comprender la realidad. Hay autores que no están nada de acuerdo con todas estas teorías y otros, por ejemplo, Smith, bueno, no sé cómo se pronuncia este nombre, ni lo sabré nunca, ¿vale? Jesuitius, o como se diga, y Kellinger, ¿vale? Pero hay otros que intentan adaptar las críticas que hubo a los paradigmas cualitativos naturalistas y a las ciencias sociales por utilizar estos paradigmas, como fueron autores como Cook y Reichardt, ¿vale? Que considera que la diferencia fundamental de los paradigmas es cómo verifican, cómo demuestran la verdad, ¿vale? Que se deberían de utilizar en momentos diferentes, uno para generar teorías, que sería el cualitativo, y otro para demostrarlas, ¿vale? Que es lo que os estuve explicando antes. De Miguel considera que el paradigma de la educación es adecuado si busca obtener verdades útiles, que llama monopragmáticas. O sea, que si utilizan en una tipo test la palabra monopragmática, acordaros que es de Miguel, pone muchos nombres de investigadores, o sea que hay que sabérselos, y busca la utilidad de la realidad.
Y así García Oz continúa con las mismas ideas de que hay que enriquecer los conocimientos utilizando ambos paradigmas a la vez, aunque como os dije, Kellinger, Hessius y Smith están totalmente en desacuerdo. Dice que no se pueden compatibilizar, ¿vale? El cualitativo, caca de la vaca, para ser exacto. Bueno, y así aparece un concepto que es muy importante y que cae mucho, que es el multiplismo de Cook, ¿vale? Que dice, multiplismo hay que enfrentar al simplismo metodológico, ¿vale? Que considera la necesidad de utilizar teorías múltiples ante objetivos múltiples y cambiantes, un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. Bueno, pues eso es el tema 1. Ahora vamos a recordar 5 minutitos las ideas que tenéis que saber de estadística de primero. Primero de todo, los tenemos que acordar de que nosotros estamos trabajando con estudios causa-efecto, que nosotros vamos a tener causas, a ver si lo hago las líneas rectas bien, nosotros vamos a tener, ¡ay, no quiere! Ahora, vamos a tener causas y vamos a tener efectos. Aquí pongo la representación del eje cartesiano, que no me ha salido muy potable, pero bueno, da igual, ¿no? Donde yo siempre ponía en el eje de Y el efecto, que era la que llamábamos variable dependiente, mientras que la variable independiente es la variable causa. La variable causa o variable independiente, a diferencia de estadística de primero, no va a ser ahora única. Nosotros hablábamos, por ejemplo, de que el año pasado, de que las notas podían cambiar con la motivación. ¿Pero esta es la única causa de las notas o puede haber más? ¿Puede haber más causas que la motivación? Yo creo que sí, pues a mí en un estudio me puede intentar interesar ver que haya más de una variable independiente, más de una causa como la motivación y las horas de estudio, y así tendríamos más de 2 muestras. Ya no vamos a trabajar solo con 2 muestras, una de control y otra experimental. Como vamos a poder tener varias causas, tendremos que poder tener muchas más muestras. Tendremos que tener muchas más muestras. Incluso ahora una causa puede tener más de 2 opciones, puede ser más que dicotómica. Bueno, y entonces también tener más de 2 muestras. En estos casos, cuando yo trabaje con más de una variable independiente, los cálculos que me van a llevar a hacer en los exámenes son cálculos que se llaman ANAVAs. Antes solo trabajaban con la T de Student o la Z, ¿vale? Y ahora vamos a trabajar con la NAVA o pruebas no paramétricas. Estas dos son cálculos de contraste de hipótesis, pero unos cálculos muy especiales de contraste de hipótesis. Son cálculos que se llaman paramétricos. Son paramétricos porque son especialmente exactos y son especialmente útiles, ¿vale? Son cojonudos, hablando en plata. Para utilizar estas fórmulas que sabemos que son sencillas, rápidas y útiles, bueno, algunas no tan sencillas, la NAVA tiene muchas versiones y son algunas un poco revesadicas, pero bueno, que son las más exactas, eso seguro, ¿vale? Tendremos que cumplir toda una serie de principios de los que os hablé el año pasado. El primero es que la muestra se parezca a la población, que haya lo que se llama homocedasticidad. La homocedasticidad lo que quiere decir es que, aunque a mí me gustaría trabajar con una población, yo no puedo porque es demasiado grande y trabajo con la muestra, y esta muestra se tiene que parecer a la población, porque si no, apaga y vámonos, no podremos inferir los resultados. Pues eso es la homocedasticidad, y se comprobará que existe o no existe por medio de un cálculo que es la prueba F o análisis factorial. Prueba F de Fisher, Sendekor o Laven, porque la hicieron a la vez, y es una versión de la NAVA,
¿vale? Esto ya lo aclararemos cuando empecemos a estudiar la ANAVA. Pero bueno, que sepáis que la F es para la homocedasticidad y es un tipo de ANAVA. También tiene que tener otra característica para poder utilizar la ANAVA en el contraste de hipótesis, que es la normalidad. Que los datos que trabajemos sean normales, que se distribuyen como la campana de Gauss, ¿vale? Que se distribuyan con normalidad. Bueno, aquí me ha salido todo un poco torcidico, pero bueno, hay que tener imaginación, imaginación al poder. Bueno. Y el último tipo de característica es que la variable dependiente o variable efecto sea una variable cuantitativa de intervalo. Hay que acordarse que las variables tenían 3 tipos, pero en esta asignatura no, solo va a haber 2 tipos. Va a haber las variables cualitativas, que engloban las que antes conocíamos como categóricas o atributivas y las cualitativas propiamente dichas, y por lo tanto están en su interior los niveles de medida nominal, tanto dicotómico como politómico, y el nivel de medida ordinal. Estas variables cualitativas son las que trabajan con palabras. Palabras, adjetivos, nombres. Cuando yo te pregunto por una variable y tú me contestas con un nombre, estamos ante una variable cualitativa, ¿vale? Estas variables cualitativas pueden ser nominales si son nombres a secas o pueden ser ordinales si son nombres que intentan imitar a los números cogiéndoles alguna de sus características, como es la ordenación, por eso se llaman ordinales. Eso se ve cuando hay nombres que hay unos que son mejores que otros, que nuestro cerebro a priori los clasifica. Por ejemplo, la clase social, baja, media, alta, es mejor ser de clase alta que de clase baja. O nivel de conocimientos, bajo, medio, alto, nuestro cerebro los ordena, ¿vale? Por eso son ordinales. Y después están las variables cuantitativas, ¿vale? Que son las de numeritos. En estas variables cuantitativas teníamos 2 niveles de medida diferentes. El nivel de medida de razón, que eran sobre todo números enteros, que podías tener el 0 absoluto, por ejemplo, 0 hijos, 0 coches, que trabajaban, bueno, ahí hay un rollo macabeo que puedo decir de muchísimas cosas de esto de razón, pero no voy a liaros. Y después están las de intervalo, que son números que pueden ser números decimales o números enteros. Estas variables de intervalo no tienen el 0 absoluto, nadie puede tener 0 de edad, ¿vale? En el momento que naces ya tienes algo. Nadie puede tener 0 de peso o 0 de altura, ¿vale? Esas serían, o 0 de cociente intelectual. De hecho, el cociente intelectual parte de 50, pues esa sería de intervalo. Y serían las que necesitaríamos para hacer las pruebas paramétricas. En los exámenes de la parte práctica, lo normal es que nos manden a hacer uno de los múltiples ejemplos de ANAVA y uno de la ANAVA y otro de la, o uno o otro, o una TED-Student y una Z. Todos diréis, ay, qué bien, si me preguntan la TED-Student que ya lo he hecho, pues mejor. Suelen ser más cabrones los exámenes de la TED-Student que la ANAVA. Ya veréis cómo después preferiréis que os toque una ANAVA a una TED-Student, porque suelen ser mucho más sencillos los exámenes con ANAVA. También hay que entender que vamos a ir mirando las videoconferencias de los profesores, porque a veces nos chivan alguna cosita en este año nos va a caer el cuadro latino, o este año no vamos a preguntar la ANCOVA, y esa que nos quitamos de mirar ahí al detalle, porque después pueden ser unos cabrones y mentirnos, pero no es lo habitual, ¿vale? Entonces vamos a estar muy atentos a las webconferencias que iremos viendo, vamos. ¿Y qué más? Poco más. Bueno, esta es la idea general que vamos a tener que trabajar. Es un mogollón, pero bueno, eso es la idea fundamental. El próximo día empezaremos con el tema 2 y empezaremos a mirar enunciados de exámenes para identificar las hipótesis, los objetivos. Ay, porque se me olvidaba recordar que nosotros tenemos que comprobar
la hipótesis nula. ¿Qué decía la hipótesis nula? Que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Si encontramos alguna diferencia es fruto del azar. ¿Por qué? Porque si somos científicos no podemos decir que existe una relación causa-efecto hasta que no se haya podido probar. De ahí que partimos de la no existencia. Si después se prueba, pues oye, mejor que mejor, pero en principio partimos de que no. Pues nada, eso es todo por hoy. El próximo día más y sin lugar a dudas mejor, ¿vale? Hasta luego, chao, chao, pasároslo bien.